Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente nos podemos volver a reunirnos, encontrarnos. Ustedes no saben qué alegría que es para mí poder compartir de la palabra del Señor. Mi nombre es Silvio López, soy de la Unión de la Asamblea de Dios. Y con el favor de Dios y por parte de Dios, ¿no es cierto?, estamos nosotros haciendo una campaña cristiana, evangélica, cual consiste también en este programa de radio, poder transmitir de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser dada, ¿por qué? Porque es un mandamiento de Dios que le dio a los hombres, que ir, dice, y predicar hasta el fin del mundo, dijo la palabra de Dios. Entonces, aparte que nosotros tomamos y hacemos y queremos hacer para nuestro Señor Jesucristo, para honrar a nuestro Dios, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, por cada uno de los hombres. Cuando más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de la necesidad del hombre de buscar a Dios. Nosotros, por nuestras propias estrategias o teorías propias, siempre hay algo que estamos buscando. Dice a uno que no cree en Dios, que es agnóstico, otro dice que es ateo, pero en realidad no existe ninguno de ellos, porque en realidad el que dice ateo es porque hace de Dios él mismo. El que es agnóstico dice que no cree en nada, pero en algún momento se tiene que preguntar quién creó todo esto tan lindo, ¿no?, tan hermosa naturaleza, las relaciones de la vida, las cosas que aún nosotros no conocemos y que son latentes. Yo creo que ahí está la gran pregunta, ¿no? Pero el Señor dijo que esto iba a pasar en el mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe del mundo, que es el enemigo de Dios, es el que está reinando en este momento. Y dice la palabra de Dios que como no le conocieron a Él cuando Él vino a traer las buenas nuevas, dice, es muy difícil que tampoco hoy le podamos conocer. Los hombres preferimos seguir en nuestra propia vida, en hacer lo que queremos, lo que nos gusta, sin presentarnos delante de Dios como hijos y sin querer obedecer a la palabra de Dios, como lo hizo en el principio el hombre, ¿no?, con ese Adán y Eva, cuando en ese libre albedrío que ellos tienen, lo que tuvieron, ¿no es cierto?, y que la misma nación de hoy la tiene y la sigue teniendo, ha hecho un gran cambio y piensa más en lo terrenal que en lo espiritual. El hombre es creado por Dios y necesita de Dios. El hombre fue formado por Dios y necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque es el creador de la vida. Está en nosotros la decisión, está en nosotros en decidir qué es lo que queremos. Muchos dicen, sí, yo hago esto, hago por qué, pero nunca se dan cuenta de que gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios nos movemos, gracias a Dios podemos participar todos los días de algo nuevo. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da. Dice que el sol sale sobre los justos e injustos, y el bien y el mal también. Por eso para todos estamos preparados, pero Dios a sus hijos, a los que son llamados, dice, Dios los cubre y los guarda, dice. Caerán a diestra y a siniestra, mas a ti no vendrá mortandad, dice la palabra de Dios. Como siempre nosotros acostumbramos, vamos a empezar esto orando. Y después vamos a ver si podemos escuchar una alabanza, algo que el Señor prepare. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted. Primeramente, Señor, dándole gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor, por esto que usted nos da, Señor, este privilegio de poder compartir de su palabra, Padre amado. Sea usted siempre enseñándonos y guiándonos, Señor amado, y llamando a cada uno de sus hijos, aquellos que usted tiene en ese precioso número, formado y hecho, Señor amado. Quiero rogarle, Padre amado, que sea usted obrando en cada vida, Señor amado. Especialmente, Padre, que bendiga este lugar de trabajo, Señor amado, esta radio, que bendiga a las autoridades, que bendiga a los jóvenes que trabajan en ella, esos operadores, bendígale, Señor amado, guíele a cada uno, Señor amado. Aún, Señor amado, encárguese de cada uno, Señor, de aquellos que son sus hijos, Señor, así como la señora que está en la limpieza, Padre. Bendiga a usted, Señor amado, bendiga su vida, sus cosas, Señor amado, y así cada cosa que se vaya haciendo, Padre, sea usted obrando en este treverín hermoso, Padre amado, bendiciendo a las autoridades, bendiciendo cada lugar que se congregue en su nombre, dando luz y entendimiento a su pueblo, a su nación, a esos líderes, a esos siervos de Dios, Señor, guíeles y guárdelos a cada uno, Padre. Y todos los que hoy estén, Señor amado, del otro lado, Padre, puedan reflexionar juntamente con todos, Señor amado, de esto de su palabra, Padre amado. Usted nos llamó a un pueblo escogido, a un pueblo sano, a un pueblo libre y santo, Padre. Enséñenos, Señor amado, en sus caminos y poder, Señor amado, gozar de las cosas que nos tiene para cada uno, Señor. Llámenos, Señor amado, como usted nos llamó siempre desde el principio, en pureza, en sinceridad, en amor, Padre amado, porque usted de gran manera, Señor, amó al mundo que vio a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Nosotros hoy no le reconocemos porque no le conocemos, Padre, pero sea usted abriendo nuestros corazones, Señor amado, tomando cuenta y control de lo que estamos haciendo, a dónde, qué camino estamos tomando. Es nuestro orgullo el que nos maneja, es nuestro dinero el que nos maneja, es nuestra falta de dinero la que nos maneja, es nuestra necesidad la que nos maneja. Señor, ayúdenos a poder confiar en usted, Señor.
Si es mi enfermedad, Padre, obre usted en mi vida. Perdóneme, Señor amado, por los había ignorado y obre en mi vida dándome luz y entendimiento, Señor. Lo ruego, Señor, que continúe con este programa, sea usted borrando todo hombre, y así mismo sea usted en el hablar y en el callar, y en todo lo que se haga en este día, Padre. Todo lo dejo y lo presento en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Qué hermosa alabanza nosotros estamos escuchando. Gracias a Dios por esas cosas, gracias porque Dios en su mensaje a través de las alabanzas también nos predican cosas hechas. Justamente hoy yo quería compartir con ustedes algo que fuimos cerrando en el programa anterior, que fue cuando este siervo de Dios, Salomón, ¿no es cierto?, termina escribiendo ese libro de Eclesiastes, que es un libro filosófico para los hombres. Él termina diciendo vanidad de vanidades. Ahí, en esta semana algo más ocurrió, ¿cierto?, que lo quiero compartir con ustedes, que es, escuché a un predicador cristiano evangélico, estoy hablando, que habla de que nosotros somos dioses, Jehová Junior, dice en la predicación. Y en todo lo que nosotros fuimos hablando, siempre cuando yo les contaba a ustedes del tema de la nueva era, cuando confunden ese texto que hablamos de Eclesiastés, cuando hablan del cordón ese de plata, que nada que ver, sino era un ejemplo de algo que estaba latente viviendo ahí, pero que estos hombres confunden. Así también se ha confundido lamentablemente dentro de la iglesia todas estas cosas, porque esto de predicar de que Jehová es uno, eso no existe, hermano. Tenga cuidado usted con esas predicaciones, tenga cuidado usted de esos lugares que hablen de esa manera, porque Jehová, en realidad, que la palabra Jehová no es algo nuestro. La palabra Jehová fue hecha de la traducción, que realmente está mal escrita, porque no existe la palabra Jehová. Por eso el pueblo judío no habla de Dios, no habla de Jehová, porque ellos no lo reconocen. Ellos hablan de nosotros, de los cristianos, porque dice que tenemos tres dioses, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la contradicción de ellos, pero lo que ellos dicen, y es cierto, es que la palabra Jehová no existe, porque las consonantes se las pusimos nosotros. Los traductores de la Biblia fueron los que usaron esta palabra Jehová. Incluso le digo que esa cesta que se hace llamar Jehová,
no sé de dónde sacaron eso porque en realidad es una secta, porque no están predicando ni siquiera de la palabra de Dios. Pero bueno, eso es otro tema que Dios se va a encargar con cada uno, porque delante de Dios todos vamos a presentarnos. Pero tenga cuidado usted con los cristianos propios, que han confundido quizá la vileza del mundo, o la gran cantidad de gente, o han perdido esa relación con Dios, como le pasó a Salomón, ¿no? Y hoy están predicando que somos dioses, Jehová Junior, nada que ver con eso de la Biblia, nada que ver. Dios es uno solo, y Él es nuestro guía, nuestro ayudador. Dios el que está haciendo la obra. Nosotros somos el pueblo gentil, nosotros somos adoptados delante de Dios como pueblo santo y perfecto. ¿Por qué? Porque el pueblo primitivo, el pueblo judío, le rechazó a Dios, pero la segunda oportunidad la va a tener el pueblo judío cuando Dios venga a arrebatar la iglesia, a buscarla. Tenga en cuenta todos esos lugares donde vaya que hablen de esas cosas, más vale consulte o vea o pregunte a otras personas si eso es así o no es así. Tenga cuidado, no busque tampoco las multitudes, porque en las masas trabaja el enemigo y puede estar confundido usted. No busque ser sano nada más sin conocer a Dios, no busque esas sanidades arbitrarias o que andan sueltas por ahí sin conocer a Dios. Tenga cuidado con esas cosas, porque grandes cargas puede traer a las vidas de los hombres. Por eso nosotros queremos enseñar o comentar de la palabra de Dios para que usted vaya aprendiendo y viendo y comparando. Aún incluso lo que yo le digo, usted compárelo en la palabra del Señor y van a empezar a tener luz de entendimiento, porque dice que no hay mayor cosa dada a los hombres que es la palabra de Dios. Y Dios, nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Dios está continuamente cuando abrimos la Biblia, Él está ahí presente y nos está enseñando. Muchos hombres han usado estrategias propias en las iglesias, cuando usan mucho las palmas, cuando gritan, aplauden, levantan las manos, todas esas exageraciones que hacen que los que vengan de afuera se asusten y digan ¿a dónde me he metido? ¿A dónde vengo a buscar de Dios? Esas doctrinas las crearon los hombres, no Dios. Usted fíjese, cuando andaba el Señor Jesucristo fue manso, humilde, sencillo, y así se movía Él y así se tienen que mover las iglesias. Incluso con las alabanzas que hay, tengan cuidado con esas que escuchan, porque hay alabanzas que hablan de la fe, pero la fe que tiene que ser es bíblica, no puede ser otra fe agregada, porque la fe agregada no es bíblico. Lo que nosotros tenemos agregadamente en nuestra vida es una esperanza del cambio, de lo otro, pero primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos para que todas las cosas sean añadidas. O sea, dentro de añadido está el entendimiento de su palabra, el entendimiento de la vida, el entendimiento de dónde movernos, pero nosotros tenemos que accionar eso. No es que aceptemos al Señor y sigamos con la vida que sigamos, no. Nosotros tenemos que accionar, si aceptamos a Dios como Salvador, empezar a cambiar de actitud, de pensamiento, de caminos, para que Dios nos pueda bendecir, porque si no seguimos igual. Y van a pasar ese tiempo y años, y vamos a seguir preguntándonos quién es Dios. Hoy he hablado con un joven que dice que hace rato que o sea, conoció al Señor y se apartó. Y yo digo, en los propósitos de Dios algo debe tener. Y él me decía, sí, yo tengo algo, que hago esto, hago lo otro. Y yo entro a un lugar y me doy cuenta de esto, me doy cuenta de lo otro. Y ahí se confirma lo que hablábamos siempre de la palabra del Señor, que cuando nosotros conocemos al Señor y lo aceptamos como Salvador, Él en nosotros empieza a morar. Y también con el Espíritu Santo que entra dentro de nosotros, vienen los ministerios, los talentos, los dones que Dios nos da. Dios no nos los quita nunca. Lo que sí nos va a pedir cuenta, qué hicimos con ese tiempo perdido. Por eso cada día yo quisiera más ir predicando más de la palabra de Dios, anunciando más las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan y cuando Dios venga a buscar su iglesia, después va a ser el doble para poderse acercar a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, donde habíamos dejado en la reunión anterior en la que habíamos compartido, y vamos a empezar con el capítulo 12. En el capítulo 12 dice el Señor: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, o sea, en el día sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con lo que en él estaba tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, el día sábado, y son sin culpa? Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo.
El día de reposo, el día sábado, que se le instituyó a la iglesia judía, para que ese día pararan de toda actividad, para entrar al templo de Dios, a la casa de Dios, en la adoración. Hoy nosotros los gentiles tenemos ese día como el día domingo, que tendríamos que compartir. Dios nos pide solamente una hora para que estemos en su casa, y a veces esa hora también la dejamos de lado porque preferimos otras cosas. Pero ahí en ese llamado de Dios, Él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Si más de uno de nosotros pensamos que con nuestra propia habilidad o nuestro propio trabajo, con nuestra propia manera de vivir, nuestra idiosincrasia de vida, diría alguien, estamos bien, adelante, Dios no te va a pedir nada, pero sí te va a pedir cuenta de que por qué no te acercaste un día a la casa de Él a buscar de esa paz, a buscar de ese amor que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Como escuchamos recién en ese himno de alabanza, que Dios dio su sangre en la cruz por todos nosotros. Eso es lo que va a pasar a todos los hombres el día que nos presentemos delante de Dios. Y va a ser ese día, no está muy lejos ese día. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que sea grande, ni chico, ni muy profundo, ni muy alto, que Él no pueda estar. Él está en todos los lugares. Por eso es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Cosa que el enemigo de Dios no puede ser, cosa que el mundo no puede hacer, por más que queramos decir, llegaremos a la luna, llegaremos a Marte, todo lo que quiera decir el hombre, o tendremos el mejor vehículo que pueda tener en la tierra, dice, pero nada de eso nos va a salvar cuando Dios venga con su juicio sobre la tierra. ¿Prepararemos nuestra vida para eso o prepararemos nuestra vida para el juicio que tengamos a condenación? Es de nuestro libre albedrío, es nuestra propia decisión, decir, dejo el orgullo, dejo mi ira, dejo mi yo propio para aceptarlo a Dios y buscarlo y entenderlo, o sigo entendiendo al mundo como el mundo se está manejando. ¿Sabe que el mundo cada día va en peor? ¿Por qué? Porque cada día más se rechaza a Dios. Cada día hay mayores cosas modernas, sí, todo lo que usted diga. La palabra de Dios lo dijo en el libro de Daniel. Dice, cuidado Daniel, que en los últimos tiempos, dice, la ciencia aumentará, pero cuidado de eso. En el libro de Daniel termina diciendo, Daniel, tú has seguido fiel y valiente, y te será dada la recompensa de todo lo que vos hiciste. Así le va a ser dada la recompensa a todos aquellos que creemos en Dios, aquellos que ministramos de la palabra de Dios, aquellos que nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque un día le dijimos que sí al Señor, y un día le dijimos, Señor, yo quiero pasar a ser parte de ese libro de la vida, y cuando usted venga a buscar a su iglesia, yo quiero irme con usted, y yo quiero tener mi vida perfectamente eterna delante de usted, Señor amado, y no pasar a ese lago de azufre y fuego que va a ser eternamente de sufrimiento. ¿Para quién está preparado eso? No para los hijos de Dios, no para el mundo, está preparado para los enemigos de Dios, pero el hombre está eligiendo otro camino. Tenga en cuenta eso en su vida, tenga en cuenta el por qué a veces le va tan bien las cosas. ¿No es de parte de Dios o es de quién es parte de eso? Tenga en cuenta por qué una enfermedad de tantos años le está pasando su vida. Tenga en cuenta por qué necesidad de tanto tiempo. Tenga en cuenta por qué maldad de tanto tiempo lleva dentro suyo y no le sale. ¿Por qué? Porque usted no conoció al Creador de la vida y no le pide. Y andamos otras religiones, buscando soluciones, buscando que nos dé algo. Pero acá el Señor en su palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, de los judíos, y aquí había uno que tenía seca su mano, paralítica, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo, ¿qué hombre que habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cayera en el hoyo en el día de reposo, el día sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La envidia de la religión, la envidia del mundo, que está en maldad y no quiere que el mundo se salve, sino que se siga perdiendo tras sus propias idolatrías. Dios dice en su palabra, en el versículo 15, que vamos a seguir leyendo, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio,
no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humeare no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros somos el pueblo gentil. Por el rechazo de ese pueblo judío, nosotros hoy podemos ser salvos. Algo que nosotros tenemos que meditar en la vida, algo que nosotros tenemos que presentar delante de Dios, esa salvación tan grande que Dios tiene para con nosotros. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, que por el fruto se conoce el árbol. Acá el Señor nos está aclarando lo que veníamos diciendo recién. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de nosotros. Está en nosotros que hagamos con Él, de bendición o maldición. Pero cuidado, dice, que toda cosa que hagamos contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, en la vida eterna. En nuestro propio libre albedrío hacemos esto, hacemos del árbol bueno, que somos nosotros, su fruto bueno, o hacemos del árbol malo, que somos nosotros, o su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, dice el Señor. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca sus malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tu palabra serás condenado. ¿Dónde? En el juicio vamos a estar delante de Dios. Le invito a compartir una porción en el 1 Corintios capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Vamos a leer esto de parte del Señor. Así que por cierto que ya hay una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. Habla la iglesia de Dios. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometeréis el agravio y defraudar, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Algunos de quiénes? De nosotros. Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros somos así y hoy le podemos aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas, hagámoslo y presentémoslo delante de Dios tal como estamos. Tenemos esos problemas, esa dificultad de nuestra vida, la idolatría, la borrachera, la fornicación, el adulterio. Presentémoslo delante de Dios para que Dios nos pueda bendecir y podamos ser hombres prósperos. Ese árbol que recién hablamos, que sea un árbol bueno. Esa persona que se tiene que indagar a sí misma, ¿qué está hablando? Porque según dice la palabra del Señor, la abundancia de la boca habla el corazón. ¿Qué hombres somos nosotros? ¿Qué hombres nos estamos presentando delante de Dios? ¿Nos reímos, nos burlamos? ¿O nos reímos de Dios porque hoy estamos bien? Pero el día que Dios venga a buscar y que el juicio se extienda sobre esta tierra, que ya se está preparando el teatro para todo eso, ¿en qué lugar vamos a estar nosotros? Tengamos en cuenta eso, por favor, hermano, o aquel que nos escucha, que tenga en cuenta esas cosas.
y busque a Dios, busque al Creador de la vida, no busque la religión, no vaya tras los hombres, no se deje engañar por esos hombres que hablan como ese Jehová Junior o como esos de la nueva era que dicen tantas versedades o como esas cestas que andan dando vuelta. Busca al Dios vivo y verdadero, porque aún en esa Biblia, en esos libros está escrito de la salvación del hombre, pero ella distorsiona las palabras para su bien propio. Tengan en cuenta eso, Señor. Tengan en cuenta, Señor amado, la bendición de todos los hombres, porque usted nos llamó a ser santos y puros y a podernos presentar delante de usted sin mancha. Señor amado, usted conoce nuestras necesidades, nuestros problemas, por eso en su mano le entrego. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas, de los fariseos, que son los religiosos, le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Así dicen mucho en el mundo: si yo no veo tal cosa o aquello otro, no voy a creer. Tengan en cuenta esto. Y le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella misma, de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, se vino. He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es más que Salomón? Es nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Es más que todo esto. La historia del libro de Jonás, que es una historia cortita, Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, y Nínive eran sus enemigos. ¿Cómo les voy a predicar a mi enemigo? Él rezongaba por la salvación de ellos como si él fuera un gran juez. Como hoy los hombres somos jueces de los demás. Como hoy todos los hombres nos sentamos a todos en una silla de como a juzgar a los demás cuando somos juzgadores. Cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que pedir cuenta delante de Dios quiénes somos nosotros y a dónde nos movemos y en qué andamos nosotros. Es algo a tener en cuenta. Este libro de Jonás dice que este hombre Jonás, este siervo de Dios, rezongaba, y Dios le tuvo la prueba. ¿Cuál fue la prueba de él? Que estuvo dentro de un vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. Esa fue la señal que dijo el Señor Jesucristo que van a tener. Pues fue la misma señal que él tuvo esos 3 días, esas 3 noches, que él bajó al infierno a llevar las buenas nuevas de salvación, que él resucitó de los muertos y que él es la vida, y que él es el camino, la verdad y la vida. Eso fue anunciar él allá abajo, anunciar a sus profetas, anunciar a sus siervos, que él está delante de ese pueblo y que él va a ser el guía y la luz del futuro de todos los hombres que le buscamos en espíritu y verdad. En esto que hablamos de la palabra de Dios, en las buenas nuevas de salvación, Dios solamente sabe a qué corazón le va a abrir y qué corazón se va a cerrar, porque ahí en 2 de Pedro dice que Dios dejó andar en el mundo un espíritu de mentira. Para los que no creen, aún no crean menos. Para aún aquellos que hacen maldad, sigan haciendo maldad. Aún para aquellos que se burlan de Dios, síganse burlando, porque delante de Dios todos los hombres van a tener que dar cuenta de Dios. Los mentirosos, los blasfemos, los homicidas, o como leímos recién ahí en 2 Corintios, ay de aquellos que tengan que arreglar cuenta delante de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega a ella la ve desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que está hablando el Señor acá? Le aceptamos a Dios como Salvador, pero no administramos el Espíritu Santo que Él nos dio. Lo dejamos ahí adentro como si nada. No lo educamos, no buscamos perfeccionarlo, no leemos la Biblia, no oramos. Nos inclinamos más al mundo y hacemos la vanagloria del mundo antes de seguir a Dios. Porque el mundo hace un teatro incluso delante de Dios cuando empiezan a gritar en las iglesias, a hacer espectáculos. Esas son cosas que van a tener que arreglar delante de Dios, porque Dios no hizo esa iglesia. Dios hizo una iglesia santa, perfecta, ordenada, prolija. En el libro de Corintios, Dios se encarga de esa iglesia corintizada, que era muy profunda, muy del mundo, para enseñarla, educarla. Incluso le dice cómo tiene que moverse. ¿Cómo los hombres hoy se mueven distintos? Porque buscan su propia vanagloria. Tengan cuidado, hermano, de eso, porque si Dios entró en su vida y les limpió la casa, viene el enemigo de Dios porque ustedes no usan al Espíritu Santo y entra con, aún más que ellos, consigo 7 espíritus peores que él. Y viene su peor
hacer que el primero, así acontecerá, dice, a esta mala generación. Esta generación somos nosotros. Somos la generación que hoy, por gracia de Dios, la palabra de Dios no es más cada día más clara. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuenta delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué camino estamos arando? ¿Qué es lo que estamos llevando delante de Dios? ¿Llevamos fraude? ¿Llevamos mentira? ¿O llevamos manos limpias y santas delante de Dios? Le pedimos muchas cosas a Dios, por nuestros hijos, por el trabajo, por esto y lo otro. Pero nosotros, ¿qué hacemos para Dios? ¿Le obedecemos o hacemos lo que nosotros queremos? ¿Nos reímos de Dios o hacemos lo que nosotros queremos? ¿Nos pasa eso? Vienen 7 peor y pasamos a ser peor que al principio. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y su hermano estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia su discípulo y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Imagínense, ¿no?, que Dios venga la familia a golpearle la puerta cuando él estaba dando su estudio bíblico con sus discípulos, y él mirando a sus discípulos le dijo, ¿quiénes son mi padre y mi hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Dios ahí nos enseña que aún en nuestra familia ella no nos tiene que dominar delante de Dios, porque nosotros somos la luz de la casa y nosotros somos el baluarte de la casa y nosotros somos los que vamos a presentar nuestra casa delante de Dios. Por eso al hombre lo llama cabeza de la casa, al hombre lo llama cabeza de la iglesia, al hombre lo llama cabeza del trabajo, al hombre lo llama para que vaya y lleve las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que en ese hogar, en esa familia, haya bendición. Y no nos hagamos uno a veces a ellos por amor a ellos, sino presentémosle primeramente adelante a Dios todas esas cosas para que Dios obre. Aún en eso, Dios nos enseña en el matrimonio que busquemos un camino de paz. Si hay alboroto en tu casa, no quieren obedecer de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que a paz fuimos llamados. En eso tengamos todo en cuenta delante de Dios. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó sobre la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor Jesucristo al mundo le habla en parábola. ¿Por qué? Porque ese espíritu que el Señor permite que ande sobre la tierra, que es espíritu de mentira, el espíritu de convencimiento propio, es el libre albedrío de todos los hombres en las cosas que vamos a predicar o que vamos a presentar delante de Dios. Sabe que los hombres hoy por hoy dicen, pero si Dios se tarda, Dios no va a venir, o que Dios vivamos la vida porque Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer el hombre, que los hijos de Dios tenemos que ser prósperos más de que el mundo. Dios no habla de esa prosperidad, habla de la prosperidad espiritual, la cual muchos de nosotros como hijos de Dios o siervos de Dios o que estamos en sus cosas santas, la hemos dejado de lado, el conocimiento de la palabra de Dios. Aún a nuestras vidas vienen esas parábolas. ¿Por qué no entendemos aún ni siquiera las parábolas? Porque todavía el Espíritu Santo no puede obrar en nuestra vida porque nosotros no se lo pedimos, porque no somos personas auténticas delante de Dios. Preferimos hacer una cesta o una religión aparte antes de inclinarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóneme porque estaba equivocado, perdóneme porque no entendía su palabra, pero gracias a Dios que hoy la entiendo y que quiero que mi iglesia se reforme y que mi iglesia pueda crecer y progresar. ¿Por qué? Porque usted está en medio. Ese es el hombre que Dios busca. Acuérdese de las 7 iglesias del Apocalipsis. Por eso están escritos ese ejemplo, porque Dios conoce al hombre y conoce el corazón del hombre, que es vano. Aún como decía Salomón, vanidad de vanidades la vida del hombre, vanidad de vanidades. Vanidad es el querer trabajar como de sol a sol para hacer riquezas. ¿Para qué? ¿Para quién se la va a hacer? ¿Para que alguien se la lleve? Para que el mundo se la gaste. Pero provechoso y bendito es el hombre que lo hace para el reino de los cielos.
y que aumenta esa riqueza en la virtud y en la comprensión de Dios, de obedecerle a Dios como Salvador, de cumplir a Dios con esos diezmos de ofrenda que muchos critican a la iglesia porque dicen, pero en la iglesia te sacan la plata. ¿Y usted por qué tiene salud? Porque Dios se la da. ¿Usted por qué tiene trabajo? Porque Dios lo bendice. Entonces, ¿cómo no le va a poder dar una parte de su trabajo a Dios para que el Evangelio pueda seguir enseñándose, dándose a conocer? Pero no, el hombre es vanaglorioso, habla de sí mismo, se autocritica a sí mismo diciendo que es mejor que Dios. ¿Por qué? Porque busca su propia expensa. Tenga cuidado de esas cosas, porque el juicio viene, el juicio ya está sobre todos los hombres de desobediencia, y aún para esta generación adúltera y mala, dice la palabra de Dios, vendrán grandes tormentos. ¿Por qué? Porque así como lo hicieron con Noé, que se burlaban y se reían, hasta que Dios cerró la puerta del arca, muchos quedaron ahí para siempre. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. El propósito de la parábola, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué hablas en parábola? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿No es lo que veníamos recién? Que para aquellos ministros que buscan la realidad de la palabra de Dios, les da todos los misterios, porque no hay nada oculto que Dios no presente a sus hijos, y no hay nada que Dios no revele a sus hijos, los siervos y los profetas. Porque toda cosa que Dios va a hacer, Él la revela a sus hijos primeramente. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. El libre albedrío, cuál es el camino que usted está tomando. Por eso le hablo por parábola, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan, de manera que se cumple aquello que el profeta Isaías dijo, de oída me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para no ver, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hoy, por gracia de Dios, tenemos esto tan hermoso que es la palabra de Dios, de poderla leer, de poderla compartir, de por ciertos momentos poder introducirnos ahondando en la palabra de Dios, y por ahí vamos por arriba, porque es el Espíritu Santo el que se encarga de enseñar a cada uno. El Espíritu Santo es el que habla a los corazones de los hombres, de lo que estamos escuchando, hombres, mujeres o niños, que estamos escuchando la palabra, y Dios nos llama a reflexión de estas buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué es lo que nos están enseñando en nuestra iglesia? ¿Nos están confundiendo? Vayamos a otro lugar, busquemos a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y verdad, y va a ver que Dios le va a escuchar. Va a ver que Dios le va a hacer salir de esa cesta, porque usted está haciendo una pregunta, ¿a dónde me lleva? ¿Y por qué estas profecías no se cumplieron? Si no se cumplieron, quiere decir que hay un hombre que está manejando esa cesta, y no es Dios. Si ellos ponen tiempo, obras o ponen preceptos de hombres, quiere decir que un hombre está manejando eso, no Dios. Si hay un hombre que dice, mire esto, mire lo otro, compara lo otro, y a Dios lo deja detrás, y no habla de Dios como el enviado de nuestro Dios Padre, ese hombre está predicándose a sí mismo. Huya de esos lugares, no lo acepte, busque al Dios vivo y verdadero, al Creador de la vida, búsquele en espíritu y verdad, sea en donde esté. Clámele, incline su rostro y va a ver cómo Dios le va a estar ayudando y guiándole, y le va a dar la palabra y le va a enseñar como Él enseñó así a todos. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que es sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace fructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿No confirma el Señor lo que veníamos diciendo recién? Bienaventurado y bendito esos hombres que buscan la palabra de Dios. Que el velo que este mundo tiene, a esos hombres se le ha caído porque
porque ellos han buscado en espíritu y verdad a Dios, hombres y mujeres, la cual dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Cómo si hay tantas iglesias, tantos hermanos, todo? Pero dice, ay de aquellos que predican la palabra de Dios a su manera y no se basan en la palabra de Dios y no buscan la relación directa con aquel que murió en la cruz por nosotros, con ese hombre que se llamó Jesús, que dio su vida por todos nosotros, y aún en el último momento Él fue enseñando a cada uno, aún en ese amor tan profundo que Él nos tiene, porque Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El mensaje de Dios sale para todos los hombres, buenos y malos, que quieran servir a Dios o no quieran servir a Dios, sean ministros de Dios o no sean ministros de Dios, sean siervos de Dios o no sean siervos de Dios, Dios le habla a todos. Bendito aquel hombre que ha puesto la mano en el arado y se dedica a las cosas del reino. El reino de los cielos está sobre los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a orar, a ayunar por toda la necesidad, a orar y ayunar por este lugar que estamos hoy viviendo, en el que estamos compartiendo, llevando las buenas nuevas de salvación, por aquella necesidad de visitar a los hospitales, a las viudas, anduvieran realmente necesidad de ahí llevar el mensaje de las buenas nuevas, y no solamente el mensaje, sino ayudar con la cierta necesidad que ahí tengan. Y no acaparemos a decir tenemos tantas iglesias y tenemos tantas cosas y los pobres, ¿quién los atiende? Y aquellos que necesitan, ¿quién los atiende? ¿Dónde está el verdadero mensaje de la palabra de Dios? Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué nos habla ahí el Señor? Que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor hace crecer a su iglesia, hace levantar a su iglesia cuando le buscamos en espíritu y verdad. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, sin palabra no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, hablaré o abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Ahí es cuando Dios nos va enseñando a nosotros los hombres, a los siervos de Dios, a entender, a comprender de su palabra. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondió él y le dijo, ¿qué siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Dios nos habla muy íntimamente, nos dice muy directamente qué camino estamos tomando. Somos de los caminos que sirven de tropiezo, que andamos en iniquidad, que van a ser echados en el horno de fuego y serán de lloro y crujir de dientes. O somos los justos que resplandecerán, dice, como el sol en el reino de su Padre, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna, porque para eso fuimos llamados. Y Dios en su santo amor envió a su Hijo Jesucristo en la cruz a morir por nosotros para salvarnos de este mundo pecador, este mundo idólatra, de tropiezo, lleno de iniquidad, y que cada día va formando su propio fin, porque no buscan el bien, sino buscan el mal. Buscan su propia gloria y no la gloria de aquel que nos creó. Fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Ese vacío que usted tiene adentro es la necesidad de Dios. Por eso, crea en todo esto, búsquele a Dios en verdad
y medite cuál es su camino y qué es lo que usted tiene delante. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dichoso y bienaventurado el hombre que hoy pudo entender de la palabra de Dios, que hoy pudo acercarse a comprender de la palabra de Dios, que Dios le abrió el corazón y no le ha traído confusión, porque dice que ese hombre, ¿qué va a hacer hoy? Hoy va a vender todo lo que tiene, va a entregar todo eso que le hizo mal a su vida y va a comprar una parte ¿con quién? Con nuestro Dios. Y esconde todo de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra su salvación. ¿Cómo? Aceptándole a Dios como Salvador personal en nuestras vidas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, hermana, sean sabios en la decisión y mediten en qué camino están. No le conoce a Dios, le invito a que hoy le conozca. Conoce a Dios, vaya a una iglesia, recrece en una de ellas, busque hablar con un pastor que le ayude y le guíe. ¿Por qué? Porque cada día Dios quiere mejorar y levantar un pueblo santo y perfecto, que es la novia que Dios va a venir a buscar. Ahora les invito a compartir una pequeña alabanza y vamos a orar por si alguno quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. Vengo cansado de tanto y tanto vagar. Yo tengo la dicha de tener la alegría que en la vida no puedo hallar. Es por eso que hoy, Dios mío, yo recurro a tu santo amor para que lleves a mi alma, buen Señor. Solo puedo ofrecerte mi humilde corazón, mi ofrenda. Te invito, hermana, hermano, que si usted está por primera vez ahí y quiere aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal, de algo de mi parte le puedo decir que nunca se va a arrepentir de esto. De muchas cosas nos vamos a arrepentir en la vida, pero nunca de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Porque Él empieza a morar en nosotros, Él es el que nos empieza a dar luz de entendimiento, esas vendas son sacadas y podemos empezar a entender la vida. Y el porqué, el propósito de Dios en esto de cuidarnos, de entendernos, porque si no hizo al libre albedrío, Él quiere un pueblo santo y perfecto, pero que le busquemos a Dios de verdad. No por conveniencia, no porque seguimos a Dios porque Él nos va a dar todo, sino por una reacción propia y personal de cada uno. Si usted quiere hacerlo, ahí donde esté, hágalo en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento me inclino ante usted, Señor, y le ruego, Señor amado, que usted perdone, Señor amado, mi vida, perdone mis pecados, me sea usted lavándome con su Espíritu Santo, Señor amado, y que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, y así, Señor, poder entender, Señor amado, estas cosas hermosas que es su palabra, Padre. Guíeme, Señor, siempre en la senda del bien, y en este peregrinar de la vida, Padre, usted me enseñe todas las cosas, Padre. Hoy tengo una necesidad, en sus manos la entrego, Padre. Usted súplala de lo alto y así bendiga mi vida. Todo se lo entrego y se lo dejo en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Para el próximo programa, si Dios quiere, vamos a seguir leyendo sobre este capítulo 13, y el versículo 47, a donde cerramos hoy. Y yo ahora les invito a orar conmigo por una lista de ayuno que hay presente, por hermanos que están buscando al Señor y no tienen a dónde ir, que Dios les guíe a una iglesia, que Dios bendiga el programa que viene, porque vienen hermanos también de Cristo y todos somos uno delante de Dios. No es que yo esté hablando de ecumenismo, yo estoy en contra del ecumenismo, pero sí estoy hablando que los santos hijos de Dios se conocen a través de ¿qué? De eso que brota dentro de nosotros, que es el amor que nos da el Espíritu Santo, y entre nosotros nos podemos llegar a entender por qué. Porque Dios es el que está morando en medio de nosotros.
ese amor que es incomprensible, esa paz que es incomprensible para el mundo, está dada para sus hijos, para su pueblo, para aquellos que le buscan. Nuevamente vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle las gracias, Señor amado, por este vez más que podemos escuchar de su palabra, podernos recrear de ella, Señor amado. Y así quiero regalar y pedirle de su bendición, Padre, para cada vida que se acercó a usted, Señor amado. Ruego y pido, Señor amado, que usted bendiga esa lista de ayuno, que usted bendiga a su pueblo, su nación santa, Señor amado, y que en cada lugar, Señor amado, que se reúnan en su nombre, Padre, usted les guíe cada día, Señor amado, y donde hubiere falta, usted dé luz y entendimiento a ese siervo, a ese líder que está ahí delante, Padre, para que pueda ser de bendición, Padre. Lo ruego, Señor amado, por el anciano de allá de Sierra Colorada, por Lago Rosario, por esa familia del Lago Futalán, que, Señor amado, sea usted obrando y bendiciendo, Señor amado, como así por este hermoso Trevelin, que usted bendiga, añada bendiciones, Padre amado, y que su obra, Señor, se pueda extender cada vez más, Señor, sabiendo que es para la gloria y la honra de su nombre y la salvación de los hombres, Padre. Hoy nos habló mucho, Señor amado. ¿En qué lugar estamos nosotros? Ayúdanos a meditar, ábranos su corazón, Señor amado, para que nosotros podamos, Señor amado, entender quién es nuestro Dios, Señor. Gracias le doy por este privilegio de poder tocar sus cosas santas, Señor amado. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted nos da día a día. Gracias por este lugar de trabajo, de esta radio que usted abrió la puerta, Señor amado. Bendito y próspero serán ellos, Señor amado. Y sé que así será, Padre, porque usted está en medio, Señor amado. Sí sé que también lo hará, Señor amado, con cada uno de aquellos que le buscan, con cada uno de aquellos que rompen su vaso delante de usted, Señor amado. Sé que usted los va a bendecir y los va a guardar, Señor. Bendiga cada lugar de trabajo, cada hombre que esté ahí en su trabajo, Padre, bendígales. Bendiga su ejército de trabajadores, bendiga su pueblo, su nación, aquellos que están en la obra de su trabajo, Padre. Así bendiga, Señor amado, aún aquellos que hacen el mal, Padre. Bendiga, Señor amado, para que su pueblo pueda ser bendito y próspero, Señor amado. Gracias le doy, Señor amado, por este privilegio de podernos reunir en su nombre, de poder tomar de su palabra, Señor amado, de poder compartir de ella, Señor, y anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias, Señor amado. Sea usted anotando en su libro, Señor amado, las virtudes y las sanaciones de todos los hombres que usted está levantando hoy en día, Padre. Gracias por todo ello y gracias por la obra que está haciendo, Señor amado. Todo lo entrego y lo dejo en sus manos para la gloria y la honra de su nombre, en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Con el favor de Dios nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, y si no, el Señor dirá. ¿Por qué la enfermedad? Y pregunta mirando con los ojos al cielo, como si la respuesta estuviera en Dios. Pero el día del juicio será Dios quien pregunte al hombre todo eso y que responderá. Pero el día del juicio será Dios quien pregunte al hombre todo eso y que responderá. El hombre es el que peca, el hombre hace daño. El inventor de guerras, el hombre también es. Y si alguien muere de hambre es por culpa del hombre. Y si el mundo está enfermo es por falta de fe. Y si alguien muere de hambre es por culpa del hombre. Y si el mundo está enfermo es por falta de fe. ¿No sabe el hombre acaso que Dios en su palabra enseña claramente que no hay que pecar? Y que en el Evangelio la vida en este mundo es salvación al alma, paz, amor y sanidad. Y que en el Evangelio la vida en este mundo es salvación al alma, paz, amor y sanidad.